Ha sido increíble gastar la última semana hasta tarde cada noche, porque no está Jim, empapando mi mente con todos los versículos, porque son muchos. Pero realmente la palabra de Dios es un espejo. Te muestra lo mal que hay en tu corazón, pero no te deja ahí. Este es lo hermoso. Porque te da esperanza de confesando y confiando en el Señor, que Él te puede dar la respuesta a ese pecado con el perdón, cuando uno está humilde delante de Él. Y antes de comenzar, quiero tomar un segundito para orar. Algo que yo he orado toda esta semana, bueno, todas las veces que estaba abierto la palabra de Dios, pero en una forma muy especial en esta. Porque dice en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oramos. Señor, quiero pedir que nos examines para conocer lo que está en nuestro corazón. Pruébanos conocer nuestros pensamientos y ve si hay algo en nuestro camino de perversidad y guíanos en el camino eterno. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el significado de orgullo? De orgullo. En el Real Academia Española dice altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. En el diccionario bíblico dice un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Es una estima propia exagerada que espera ser tratado según su propio valor de sí mismo. Eso me gustó. Eso me parecía muy bien. Entendí. Eso fue el pecado de Satanás, el primero, ¿no? Porque él quiso hacerse el número uno. Vemos en Isaías 13 y 14, que dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte y en el testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y esto es impresionante, y seré semejante al Altísimo. Hay una canción que canta Stephen Curtis Chapman en inglés y dice que Dios es Dios y no soy Dios, soy hombre. Y la canción me encanta y los que me conocen bien, me gusta la música bien fuerte cuando estoy sola en el auto. Entonces voy y lo pongo re fuerte porque me doy cuenta muchas veces en mi vida, quiero tomar el control. Y quiero yo decidir. No es que no creo que Dios es soberano y cosas, pero me doy cuenta en el diario vivir que a veces me olvido que Dios es Dios, no soy Él. Y no soy un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué es la seriedad del orgullo? El orgullo, primeramente, impide a la persona a venir a Cristo Jesús para la salvación. ¿No? Muchas veces es el mismo orgullo que impide a una persona aceptar a Cristo. El orgullo toma la gloria que solo corresponde a Dios. Y el corazón orgulloso es culpable de muchos pecados, los cuales manifiestan muchas veces en pecados de la lengua. Que estamos hablando de estos en ese momento. Muchas veces no piensan que tienen necesidad de Dios y aún peor, que Dios debe aceptarnos como somos, ¿no?
y rehúsa admitir el pecado y reconocer reconocer que en nuestros propios esfuerzos no podemos hacer nada. ¿Qué son algunas manifestaciones del orgullo? Yo encontré en el internet uno que era bárbaro. Tenía 30 manifestaciones del orgullo con los versículos y todo. Era increíble. Les voy a contar algunos, ¿no? Queja o hace juicio en contra de Dios. Parece increíble, pero es verdad, ¿no? En una situación difícil, quizás en su corazón. Muchas veces no llegamos a decir, pero en nuestro corazón muchas veces sentimos o decimos, y mira Dios lo que está pasando después de tanto que yo he hecho para ti. Yo tuve una situación en mi vida, una prueba hace varios años atrás, que fue muy difícil para mí. Y me acuerdo que yo pensé eso en mi corazón. Cuestioné por qué Dios permitía, por qué tanto lo había servido. Me hizo reflexionar mucho. Y él decía, en cuanto a eso, en número 14, versículo 11, dice, Dios, Jehová, dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todos los señales que he hecho en medio de ellos. Tantas bendiciones y nos encontramos con una prueba y sube el orgullo de cómo puede hacer Dios eso a mí después de tantas cosas buenas que ha hecho. Otra manifestación, una falta de gratitud en general, ¿no? Una falta de gratitud en general. Una persona orgullosa es incapaz de ver lo que los demás están haciendo por ellos, ¿no? Están tan en su orgullo, tan mal, que no pueden ver todo lo bueno. Y parece a ellos que merecen más de lo que Dios les está dando. Otra manifestación de orgullo, la ira o el enojo. Una persona orgullosa está muy a menudo enojado y con ira. Puede ser que son esas iras explosivos, ¿no? También el retirarse, que ese es el enojo que se uno mete adentro, que quizás hace más daño. Y el puchero está enojado. La frustración. No le gustó el puchero ese. Una persona orgullosa, con ira, muchas veces se enoja mucho cuando uno lo critica o trata, aún bueno, a hablarles de las cosas que ven que están mal para corregirlos. No acepta la corrección ni la enseñanza. Es impaciente, irritable con otros y se enoja cuando cree que sus planes han sido afectados o arruinados por algo que has hecho o dicho. Esta es otra manifestación. Se cree mejor que otros. Generalmente mira con desprecio a otras personas. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 7 dice, cuando vio, esto me impresionó, no porque es la primera vez que lo leí, pero estando en el tema, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este es Jesús. Si fuera profeta, conocería quién y a qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Decía eso en su corazón hacia Cristo, si sabía. Tiene una percepción muy equivocada de sí mismo, ¿no? Se creen lo máximo. Se acuerdan de la historia de Esther y
¿Se acuerdan cuando, ¿cómo se llama? Amán. Dice en el capítulo 6, dice, ¿y qué se hará el hombre cuyo honra desea el rey? Y dijo Amán en el corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Después se dio cuenta, ¿a quién? Tiene una opinión más alta de su importancia, pero también de sus propios dones, de sus dones. De sus capacidades. Y en Romanos 12:3 dice que no tenga más alto concepto de sí mismo de que deben tener. Otra manifestación, hablar demasiado. Y casi siempre de sí mismo o de lo que le importa a él o a ella. Porque cree que lo que él tiene que decir es más importante de lo que los demás tienen que decir. Su conversación es muy egocéntrico. Y se alaba a sí mismo. Otra manifestación, es independiente y quiere el control. Como dice la canción, no reconoce que Dios tiene el control de su vida, pero que Él quiere tener el control. Y ese tipo de persona orgulloso, y uno tiene que examinar a su propia vida, ¿no? A veces es difícil trabajar con otros o bajo otros. Siempre quieren estar, que está a cargo a las cosas. Y le es muy difícil someterse a la autoridad. Ese es el orgullo. Otra, es sarcástico, dañoso y degradante. Normalmente es muy poco amable, es más la personalidad o el orgullo lo lleva a ser muy, muy áspero, que nadie quiere estar alrededor de esa persona. Y Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¡Uy, qué fuerte es eso! Mas la lengua de los sabios es medicina. Otro en el cuadro de las manifestaciones tiene una falta de servicio. Es tan egocéntrico que no ve como para servir a otros. Porque él busca recompensas y reconocimiento. Y un corazón de servicio no busca eso, ¿no? Busca servir. Tiene otra manifestación. Tiene una falta de compasión. Le importa realmente poco los demás. Otro, es defensivo o culpa a otros. Vas a escuchar a una persona orgullosa decir, ¿me estás diciendo a mí que yo estoy equivocada? ¿Qué tal vos? En Génesis vemos desde el principio, tenemos esa tendencia a echar la culpa a otra persona, ¿no? Adán dijo que la mujer que me diste, no solo lo echó la culpa a Eva, lo echó a Dios que le dio. Mira, vos le me diste a esa mujer y ella es el problema. Por lo menos la mujer dijo, la serpiente que me engañó, no culpó a Dios. Un poco menos orgulloso. Tiene otra manifestación, una falta de admitir cuando está equivocado. Falta de admitir cuando tiene excusas, ¿viste? Está enojada, ha hecho algo y está mal y tiene la excusa que estoy cansado, tuve un mal día, cualquier cosa menos tomar la responsabilidad por el orgullo y la manifestación de eso. Otro, una falta de pedir perdón. Es muy difícil que admiten que han pecado y pedir perdón a otras personas. En Mateo 6, 23, 24, habla de que cuando querés llevar tu ofrenda al Señor y sabes que alguien tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda. A Dios no le importa, no necesita tus ofrendas. Él quiere que tu corazón esté correcto delante de Él y con tus hermanos también.
Y al no pedir perdón, endurece el corazón y llega a ser casi incapaz de olvidar las ofensas por la amargura que lleva a tener con el tiempo. Otra manifestación, una falta de oración, aún comunión con Dios, pero acá es la oración. Porque la oración es una dependencia. Estás pidiendo, estás derramando tu corazón, estás reconociéndole en tu vida y eso no existe cuando hay orgullo. No existe. Otro, resiste la autoridad y es irrespetuoso. Otro, minimiza su propio pecado y sus defectos. Cree que no es tan grande, exagera el pecado de los demás y sus defectos, y casi siempre todo es el problema del otro. Y la palabra de Dios es muy claro en Mateo 7, 3 al 5, cuando dice, porque con el juicio con que juzgáis, serás juzgado, y con la medida con que medís, os será medido. Una persona orgullosa muchas veces es muy duro con su forma de juzgar, muy duro, pero es muy blanda en juzgar a su propia vida, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado. Yo tengo que tener cuidado con eso en mi vida. Es celoso y envidioso, no tiene envidia, no puede disfrutar de las bendiciones de otras personas si él no está disfrutando lo que ellos tienen, no puede disfrutar. Normalmente sus relaciones son más de usar la persona para sus intereses. Es muy difícil que tengan una relación íntima con personas porque está siempre pensando el provecho que puede tener de esa persona. Es engañoso y encubre sus pecados, defectos y errores. Y hace cualquier cosa para cubrir las cosas negativas de sí mismo. Y Proverbios 11:3 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el último, tiene pocas relaciones cercanas por todas las razones que hemos dicho. Porque para él el costo es mucho más de los beneficios en una relación, ¿no? Es todo egocéntrico. Pero ¿qué tenemos que hacer? Quizás eso fue un cuadro muy duro, ¿no? Muy extremo. Pero yo te aseguro que en cada uno de esos, si no nos cuidamos, podemos encontrar un rinconcito en nuestro corazón de ese orgullo en nuestra vida. Pero ¿cómo puedo reemplazar el orgullo con la verdadera humildad? La humildad, como el amor, desafía una definición adecuada. Solo puede ser descrito y puede ser comprendido cuando es aplicado a la vida diaria. Ahí ves. En un momento me acuerdo que cuando compartimos de un hermano que ha vuelto al Señor hace poco y hablar de cómo era tan obvio, pero tratar de explicar a una persona qué es la verdadera arrepentimiento o lo que sea, pero cuando lo ves, ahí es la definición. Eso es lo que estoy hablando, ¿viste? De eso en la vida. ¿Qué es la humildad? De nuevo, la Real Academia Española dice, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. De reconocer tus límites, tus debilidades. No es hablando de nada de espiritual, pero el diccionario bíblico dice que es aquella actitud que reconoce su propio lugar bajo la condición de criatura de Dios.
opuesto al orgullo. Reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. ¿Por qué la humildad es importante? Porque Dios lo valora mucho en sus hijos. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese alto, santo, valora el corazón quebrantado y humilde delante de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Isaías 66, 1 y 2, de nuevo, Jehová dice así, el cielo es mi trono y la tierra estrada de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habrías de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El alto, santo, mira. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Qué hermoso. Él valora la humildad, por eso es muy importante en nuestra vida. Cristo lo demostró en su humanidad, la humildad. Él es el ejemplo máximo de la humildad. En Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. El Dios Santo, muriendo en la cruz, humillándose para ser hombre primeramente y después muriendo en la cruz. Lo vimos su humildad en su vida, en su nacimiento. Lo vimos en Mateo 11, 28 y 30, cuando dice, venid a mí, soy manso y humilde de corazón. En Lucas 22, 27, él dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ese es el Dios Santo en carne, que viene y sirve y es humilde. Y en su muerte, en la cruz. Estuve leyendo un libro por Jerry Bridges que se llama Practicando la piedad. Me encanta ese libro que habla de humildad, habla de contentamiento, tiene todo, cada capítulo es un tema hermoso. Y él dice así, humildad es una de las calidades de carácter que nos permite ser todo lo que Cristo quiere que seamos. No podemos venir a Cristo sin ello. No podemos adorar a Él sin ello. No podemos ser un testigo efectivo para Cristo sin ello. No podemos amar ni servir a otros sin ello. No podemos liderar piadosamente sin ello. Ahora, vimos las manifestaciones del orgullo, que eran bastante feos, ¿no? Vamos ahora a mirar un poco las manifestaciones de la humildad en nuestra vida. ¿Y cómo voy? Okay. Primeramente debemos tener humildad ante Dios y su palabra, ante las pruebas, ante las bendiciones, capacidades y logros, y ante otras personas. Y vamos a mirar esos 4 rápidamente. Ante Dios. Cuando vimos en la palabra de Dios
las veces que un ser humano estuvo cara a cara con Dios o en su presencia, ¿no? ¿Qué fue la reacción de cada uno? De caerse en el piso, ¿viste? A postrarse en el piso, ¿viste? Humillado delante de ellos. Lo vemos eso en Isaías cuando dice, ay de mí, yo soy muerto. Ezequiel dice, se postró sobre su rostro cuando vio la gloria de Jehová llenar la casa de Jehová. Juan, en Apocalipsis, cuando lo vio, dice, cuando le vi, cayó como muerto a sus pies. Y aún en la gloria, los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Este debe ser nuestro corazón delante de nuestro Dios, humillados de su grandeza, delante de un Dios que tiene un derecho sin cuestión de mi lealtad, de mi obediencia para gobernar mi vida. Isaías 57:15, lo leímos antes, no lo voy a repetir, perdón, está mal puesto ahí. Ante su palabra decimos que tenemos que tener humildad. Esa historia me encanta, la historia de rey Josías en 2 Reyes 22. ¿Se acuerdan que él manda ¿cómo se llamaba? Ahora no tengo delante mío. Lo manda para buscar el dinero y las cosas, dice, para dar a los que van a construir la casa y todo de Dios. Y cuando están ahí, encuentran el libro de la ley. Encuentran el libro de la ley. A ver si vamos a 2 Reyes. Isaías, ok. Entonces él encuentra el libro, lo lleva, lo lee Josías y dice, llévalo a la profeta y ver si lo que dice es lo que va a pasar, y está ahí. Y cuando se dio cuenta que todo lo que está ahí escrito es verdad y que va a pasar, en versículos 18 y 20, dice, si ha dicho Jehová a Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció. Este es humilde. Y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asoleados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos. Él se quebrantó, humillado, delante de Dios, de ver lo que iba a pasar a su pueblo. Ese es un cuadro de un corazón humillado delante de Dios, en una situación. Y Dios tuvo compasión con él, y no lo dejó pasar por lo que iba a pasar el pueblo de Israel. Entonces, ese es el quebrantamiento que tenemos que tener delante de Dios en su palabra. Esta que viene es lo que más me cuesta, voy a ser honesta, ante las pruebas. Ante las pruebas. Algunos han compartido hoy situaciones difíciles, cosas que uno no busca, no quiere tener, y son cosas difíciles. Pero uno de mis versículos que me encanta es y me cuesta decir el libro, Deuteronomio 8:2. Dice, te acordarás de todo el camino por donde
te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto? Tenía un propósito. Ese está marcando un propósito por el cual está hablando de su tiempo en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que habría en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora Dios, como siempre digo con las chicas, Dios no estaba ahí diciendo, bueno, voy a dar esa prueba porque no sé cómo van a reaccionar. No, Él sabe cómo vamos a reaccionar. Él sabe el orgullo que está en nuestro corazón y Él quiere dejar cosas en nuestras vidas para poder humillarnos delante de Él y reconocer su grandeza. Nadie le gusta estar en esa situación, por lo menos yo no. Cuando Dios permite circunstancias difíciles para probarnos, es debemos humillarnos delante de esas cosas. Te digo que estudiando eso me llevó unos versículos y quedé ahí en mi cocina llorando como un bebé. A ver si puedo leerlos sin llorar. En el libro de Job, en capítulos 38 a 42, es impresionante. Cuando llegamos delante de una prueba que no entendemos y preguntamos a Dios por qué, o estamos cuestionando quizás la misma bondad o amor de Dios en ese momento por lo que está pasando. En esos 4 capítulos, Dios hace 77 preguntas a Job. Si lo vas leyendo esos 4. Pero en el 38:4 él dice a Job, dije, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Tú que me estás preguntando a mí, ¿dónde estabas tú? Y comienza a hablar de la creación. Y como Él es el creador de todo, de Él también. Y que yo creo que lo que más me costó mirando todo eso es de entender que en mi propio corazón a veces tengo la audacia de decir algo a Dios y saber que Él está ahí en los cielos pensando, ¿y dónde estabas tú cuando? Y te quedas ahí nomás, sin palabras. Y en capítulo 40, versículo 2, también él dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Fuerte, muy fuerte. Pero mira las respuestas de Dios, de Job, perdón. Yo quiero que estos sean mis oraciones, ¿no? Dice, respondiendo Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Yo no sé de ustedes, yo he estado en momentos en mi vida y te digo que esto corta profundamente, ¿no? ¿Quiénes somos para cuestionar a Dios? En el 42, 1 al 6, cuando responde Job a Jehová, esto es hermoso. Y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, tú ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídos te ha habido oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza.
la prueba, esos momentos difíciles que pasamos, esto es lo que Dios está buscando, que yo entienda esto. No está buscando mi mal, no quiere hacerme algo de mal a mí. En su amor me está llevando a un conocimiento más profundo de Él, más profundo. Porque es como Él dice que ahora lo comprendí, ¿no? Esto es lo que está buscando Dios en estos momentos difíciles. Y muchas veces, por lo menos conmigo, lo que me ha mostrado, antes de llegar a ese momento, me tiene que mostrar todo mi orgullo para que me humillo delante de Él. Y también tenemos que humillarnos ante las bendiciones, las capacidades y los logros. Palabra fiel sería Tito 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todo lo que tenemos como hijos de Dios es por su gracia. Es por su gracia. Los dones, las capacidades, el ministerio, la familia, todo lo que tenemos es por su gracia. Y comienza con esa actitud de que yo no merezco nada. Cuando comienzo a pensar que yo merezco algo, estoy errando. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pregunta, ¿eh? ¿Qué pregunta? Bueno, seguimos más rápido. Antes, un versículo más en cuanto a las bendiciones, y dice creo que es 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Todas esas bendiciones que uno vive en el ministerio, somos bendecidos, es hermoso, pero nunca podemos olvidar que la gloria va a Él. Antes los demás, quizás eso es más donde nos toca en el ministerio. La palabra de Dios dice en Filipenses 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. 1 Pedro 5:5 es lo que hemos memorizado hoy. Sumisos unos a otros, revestidos en humildad. En humildad. Uno al otro. Hay muchos ejemplos, pero el ejemplo que más en todo lo que leía me llamó la atención fue en Hechos 24 al 26, no puse qué capítulo, donde Apolos está predicando. Por la descripción de él, era un capo, ¿viste? En la predicación era buenísimo. Estaba predicando todo lo que él sabía del Señor. Y dice que era varón elocuente, poderoso en las Escrituras, y siendo de espíritu fervoroso, hablando y enseñando diligentemente lo concerniente al Señor. Pero cuando él comenzaba a hablar un matrimonio en la iglesia, se dio cuenta de que él no tenía todo el conocimiento que necesitaba. Y dice que, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y luego, si lees un poco más, habla de cómo ellos lo recomendaron y él se fue y fue un predicador increíble. Entonces, tenemos que ser sumisos a la corrección con los demás. 18, perdón. Sí, 18. Tenemos que estar sumisos
delante de una hermana, un hermano que viene con una corrección, porque es para nuestro bien. Después tenemos un servicio mutuo. Eso fue sumisión mutua, un servicio mutuo. Y el ejemplo mayor de nuevo es el Señor. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿qué menos podemos hacer nosotros? Ese es Mateo 20, 26 al 28. Y en Juan quizás el ejemplo más grande es cuando lavó los pies. Mira, no sé de ustedes, pero yo soy mucho más como es Pedro de que lo que me gustaría admitir a todo el mundo. Yo estaría diciendo, no, a mí no me vas a lavar. Imagina, viene José Jordán, viene personas que admiramos y queremos hacerlo mejor. Y vos ves el Señor que viene y lava tus pies. Él es el ejemplo mayor. Y Él dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor en Juan 13, y dices bien, porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Debemos estar lavando los pies, ayudando a Anita, ayudando a otros en los momentos difíciles. Estos son oportunidades de hacerlo. Y después, honra mutua. En Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dale, sean honestas. Fallamos mucho en eso, de pensar que los demás son más importantes que mis horarios, mis cosas, Fallamos muchas veces en eso. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. ¿Pensamos así? Yo gasté la hoja con mis hijos diciendo esto a ellos, cuando están chiquititos. Pero ¿cuántas veces lo hacemos nosotros? Y Mirta me pidió, no hablé mucho de la lengua, pero uno entiende cómo es el hablar de estas dos personas mucho, ¿no? Pero en cuanto a los hijos, y con eso termino, ¿cómo enseño, cómo ayudo a mis hijos a ser humildes? Primero, por mi ejemplo. Nunca podemos dejar de lado eso, ¿no? Ellos ven en mí una reverencia a Dios y a su palabra, con la hora silenciosa, con la memorización, gastar tiempo con Dios, me ven orando. Ellos ven eso en mí. Ven la importancia de mi obediencia a la palabra de Dios en el diario vivir. El otro día tuve un día medio difícil y recibí una solicitud de una chica para PBB y me dio una referencia. Yo le escribí y le dije, me bendijiste hoy con tu testimonio. Comenzó a hablar de las personas que tuvo más influencia en su vida y comenzó a hablar de su madre y su padre. Y el ejemplo piadoso, ¿viste? Era largo, ¿viste? Ella estaba ¿viste? Escribiendo. Y después terminó y dijo, ay, pero quizás dije de más, ¿viste? Ay, medio. Yo le dije no, porque en la casa es donde somos como realmente somos. Y tu casa, tu familia, tus hijos, si sos casado, tus compañeros en el cuarto te conocen por cómo somos realmente, ¿no? No afuera, cuando a veces ponemos una máscara. Ven tu sumisión si sos casado
casada, a tu esposo y a las autoridades, que sean civiles o ministeriales. Ven tu humildad en el actuar, el hablar ante pruebas, injusticias, reconociendo la soberanía de Dios. Compartan en tu servicio, en la hospitalidad de otros. Me encanta en el verano, la noche que tienen los misioneros servir. Sé que Alba con Adrián y Will y Ale van y sirven esa noche y llevan a los chicos con ellos para servir. ¿No sabes qué feliz está Rebeca y Nati cuando pueden hacer eso, no? Y eso es importantísimo, que ellos ven que estás satisfecho y feliz sirviendo al Señor y que pueden compartir en eso. En la hospitalidad en tu casa, cuando tenés personas para compartir. Cultivar en ellos, ahora vamos a cambiar de no parte del ejemplo, pero cultivar respeto y gratitud y generosidad hacia Dios y otros en ellos. Cultivar eso en ellos, escribiendo notitas, siendo respetuoso a personas. Muchas veces cuando la Rebe, puede ponerse medio así y Ale viene enseguida y dice, esta es tu abuela, así no hablas con la abuela, ¿no? Entonces, poner ese respeto a las personas. Porque ellos, como dicen, que no pueden ver a Dios, ven a ti. Aprenden primero con cómo tratan sus autoridades en la tierra, sus padres, sus abuelos y maestras. Tomar el tiempo para llegar al corazón del problema de su comportamiento pecaminoso. Quizás no es el momento. Son egoístas en un momento y ahí sentás y haces toda una predicación sobre el egoísmo. No, esa no es la idea. Pero tomando en cuenta eso, meditarlo en tu corazón y en un momento llevarlo de nuevo a eso, que eso fue orgullo o eso fue un problema de egoísmo, no es prefiriendo a su hermano, llevarlo al corazón de cada problema. Yo me acuerdo cuando leí ese libro, Pastoreando el corazón de tu hijo, ya estaban todos grandes los míos. Y yo lo leía y decía, ¡ay, no! No hice esto tampoco. No. Porque en la primera página decía, si los hijos están peleando por un juguete, lo que no debes decir es quién lo tuvo primero. Y yo, ¿cuántas veces dije, ¿y quién lo tuvo primero? Entonces dice, lo que aprendan es, si yo lo puedo tener primero, es mío. Es egoísmo. Ay, mira, estaba mortificado después de leer ese libro. Joana, perdóname. Ay. Pero son esos momentos, ¿no?, que uno puede después, en un momento privado, hablarle de esas cosas que vos ves en ellos. Y en Proverbios habla de la mujer con clemencia en su boca y con sabiduría. Es saber el momento y el cómo. Si vos no hablas bien en el momento, no vas a tener el el resultado que querés tener. Y si no lo hablas bien, tampoco. Entonces, con esos dos elementos, con esa situación, podés llevarlo a entender esas cosas. Pedí perdón cuando te equivocas, cuando pecas y cuando enojas con ellos, hablas mal. Yo creo que una de las cosas que más el Señor usó en mi vida era una frase que quizás para ustedes va a ser algo ridículo, pero a mí me cambió la disciplina de mis hijos. La disciplina no es algo que yo hago a mi hijo, es algo que hago para mi hijo. Ese cambia mucho, no es algo que hago a ellos. Y eso es importante y eso es algo que tengo que trabajar. Proponete hablar bien siempre de otros. Ellos, viendo eso en ti,
te van a imitar. El nene imita. Eso es lo que hacen. Imiten, así es como aprendan a hablar y todo lo demás. Entonces tenemos que ser primeramente ejemplos y aprovechar esos momentos a llevar al corazón del problema. Bueno, estos son los dos cuadros de dos personas, el humilde y el orgulloso. Y fue hermoso para mí estudiarlo y dejar al Señor examinar mi vida. Y espero que sea así para ustedes. Y cómo llegamos, la primera es reconociendo. Cuando Dios te muestra, te reconoces que esto es un problema, esto es mi pecado, esto es. Y ir humillado pidiendo perdón. Y Dios da el arrepentimiento cuando vos estás quebrantado delante de Él. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Es increíble y es tan claro. Y Señor, te pido que no seamos como el hombre que mira al espejo y gira y se olvida de lo que ha visto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.